Acabamos de revisar algunas de las tendencias generales y las causas del uso indebido de sustancias por parte de los jóvenes. Ahora también queríamos saber si algunos grupos estaban usando las sustancias de manera diferente a otros grupos, por raza, etnia, género y orientación sexual. Es importante comprender estas experiencias para que los diferentes grupos puedan recibir apoyo en función con sus necesidades. Para comenzar esta conversación, podemos revisar el desglose de los diferentes grupos raciales y étnicos en cada ciudad. En general, Somerville, Everett, Arlington y Lexington tienen diferentes perfiles de raza, etnicidad en sus distritos escolares públicos. Los estudiantes de Somerville son por mayor parte blancos e hispanos, con una proporción menor de estudiantes afroamericanos y asiáticos. Everett es más del 60% hispano, con porcentajes más bajos de estudiantes blancos y afroamericanos. La población estudiantil en Arlington es casi un 70% blanco y la de Lexington es por mayor parte asiático y blanco. Tendremos esto en cuenta al presentar algunas de las tendencias por raza, ya que hay diferentes números de estudiantes de cada grupo en cada ciudad y las categorías no son fácilmente comparables. Cuando observamos los datos de uso actual por raza, los porcentajes más altos de jóvenes blancos, negros y hispanos en general informaron haber usado las tres sustancias con más frecuencia en comparación con los jóvenes de otras razas. Sin embargo, hay una variación por ciudad y por sustancia en términos del grupo específico que está usando a tasas más altas. Tampoco podemos comparar completamente los grupos que están usando más o menos, debido a la composición de cada ciudad es muy diferente. También vemos que los jóvenes afroamericanos, hispanos y latinos informaron tasas más altas del consumo de alcohol antes de los 13 años en todo Massachusetts. Esto también es un patrón en las encuestas de salud del grupo de SEAL. Una vez más, estos grupos constituyen porcentajes muy pequeños de los pueblos, por lo que es difícil decir que esta es una tendencia general. También vemos que los jóvenes asiáticos informaron las tasas más bajas del uso de cualquiera de las sustancias en los últimos 30 días y las tasas más bajas del consumo de alcohol antes de los 13 años. Esto también incluyó a los jóvenes que se identificaron como sudasiáticos o de Asia Meridional de Lexington. Finalmente, los estudiantes negros e hispanos podemos ver que también informaron globalmente las mayores tasas de depresión en las encuestas de salud estudiantil de SEAL. También preguntamos a las partes interesadas, jóvenes y cuidadores, si percibían alguna diferencia entre cómo los grupos raciales y étnicos usaban sustancias de maneras diferentes. Y encontramos que muchos no percibieron ninguna diferencia y los que comentaron sobre las diferencias tenían opiniones contradictorias o diferentes sobre cuáles grupos estaban usando más. Algunas partes interesadas dijeron que los jóvenes BIPOC de color o no blancos usaban en tasas más altas debido a factores estresantes, problemas de salud y acoso, pero no comentaron sobre grupos raciales o étnicos específicos que estaban usando más o menos. Otras partes interesadas mencionaron que los jóvenes blancos y socioeconómicamente privilegiados consumían más drogas o sustancias debido a tener más recursos para accederlas y menos probable que sean castigados. También factores culturales pueden normalizar o limitar el consumo de drogas por adultos y esto puede afectar el uso indebido de sustancias por los jóvenes. Esas fueron algunas de las tendencias que encontramos por raza y etnicidad. Para continuar, podemos revisar cómo los jóvenes de diferentes identidades de género están usando las sustancias. Para empezar, si observamos los distritos escolares públicos en cada ciudad, la mayoría de los estudiantes se identifican de género femenino o masculino,
con un pequeño porcentaje de personas en cada ciudad que se identifican como binarios. Esta es la categoría sobre la que el Departamento de Educación Primaria y Secundaria recopila datos además de las categorías de masculino y femenino. Cuando observamos el uso actual y la edad de primer uso en nuestras encuestas de salud de los estudiantes, podemos ver que los jóvenes femeninas y binarios o genderqueer también, en general, informaron tasas más altas del uso actual de alcohol, marihuana y productos de vapeo. En general, también informaron tasas más altas de consumo de alcohol por primera vez antes de los 13 años. Otra tendencia importante a tener en cuenta es que las jóvenes femeninas o las niñas y los jóvenes binarios o genderqueer reportaron depresión con más frecuencia que los jóvenes masculinos en las encuestas de salud. Una gran parte de las niñas reportaron depresión en todas las ciudades. Pueden ver aquí que los porcentajes de cada una seguidas por el número total de las niñas en el distrito o en la secundaria, en este caso. Hubo un alto porcentaje de estudiantes genderqueer también que reportaron depresión, aunque esto fue un grupo más pequeño. Por ejemplo, en Somerville había 24 jóvenes que se identifican como genderqueer y de estos 24, 79% reportaron experimentar depresión. Mientras 42% de 282 niñas en Somerville también reportaron depresión. Entonces es un porcentaje un poco más bajo, pero también habían más en este grupo de niñas. Finalmente, analizamos algunos datos limitados que estaban disponibles sobre el uso indebido de sustancias por orientación sexual. Estaban disponibles estos datos en las encuestas de salud de Massachusetts en 2019 y en Lexington. Aunque fueron menos estudiantes LGBTI en Massachusetts y en Lexington, estos estudiantes informaron que consumieron alcohol, marihuana y productos de vapeo en los últimos 30 días con una tasa más alta en comparación con estudiantes heterosexuales o no LGBTI. Este fue un patrón similar para los jóvenes que usaban alcohol antes de los 13 años y para la depresión también. Finalmente, queríamos ver si había diferencias en el uso indebido de sustancias según el nivel socioeconómico. Esto solo estaba disponible a través de la entrevista comunitaria y los datos de los grupos focales o grupos de enfoque, no en las encuestas de salud de los estudiantes. Hubo algunos desacuerdos entre las partes interesadas sobre si los jóvenes de bajos o altos ingresos consumían más sustancias. Sin embargo, muchos mencionaron que los ingresos o los recursos que tienen una familia afectan la forma en que esta familia puede acceder a tratamiento o servicios para el uso indebido de sustancias y para la salud mental de sus hijos. Y que el nivel socioeconómico es un factor que afecta el uso indebido de sustancias por los jóvenes. Los tutores y los cuidadores mencionaron que es más difícil también para las familias de bajos recursos para conseguir algunos programas y actividades extraescolares para los jóvenes, y esto puede impactar o influir el uso indebido de sustancias por estos jóvenes. Finalmente, esa fue mucha información sobre cómo los jóvenes de distintos grupos están usando sustancias y pueden estar teniendo experiencias diferentes. La última parte de nuestra presentación revisa algunas preguntas que les hicimos a los jóvenes, cuidadores, tutores y partes interesadas durante nuestra encuesta y grupos focales.
quisiéramos saber cuáles impactos del uso indebido de sustancias han visto los jóvenes, los cuidadores y las partes interesadas. Los jóvenes compartieron que las consecuencias sociales, emocionales, académicas y de la salud del uso indebido de sustancias. El vapeo de nicotina y marihuana, particularmente en los baños en las escuelas, tiene un efecto negativo sobre el entorno escolar. También comentaron muchos en la comunidad sobre la necesidad de respuestas más compasivas ante el uso indebido de sustancias juvenil en lugar de respuestas más punitivas, por ejemplo, la expulsión. También preguntamos a la comunidad sobre polaridades o diferencias en los impactos del uso indebido de sustancias entre jóvenes de distintas identidades. Algunos jóvenes y partes interesadas comentaron que los jóvenes de color y de bajos recursos pueden recibir consecuencias más fuertes por el consumo de drogas. Puede ser que los jóvenes que son más privilegiados y tienen una posición social más elevada, como los deportistas, no reciben tantas consecuencias. También los factores socioeconómicos impactan la capacidad que tienen familias para obtener recursos y apoyo para responder al uso indebido de sustancias. Y también nuestras entrevistas y grupos focales reforzaron la necesidad de respuestas compasivas para toda la juventud. También recibimos comentarios de la comunidad sobre recursos para para implementar recursos y programas de prevención. Escuchamos una necesidad de más oportunidades gratuitas o accesibles ajenas para los jóvenes, particularmente de las familias de bajos recursos. Los jóvenes declararon que tal vez no están completamente enterados de los recursos disponibles para la prevención del uso indebido de sustancias, pero están dispuestos a participar en ellos. También comentaron muchos que hay obstáculos para conseguir servicios para el tratamiento del uso indebido de sustancias y de salud mental para los jóvenes, en particular para los grupos marginados. Comentaron muchos tutores y cuidadores y partes interesadas que no hay suficientes médicos o clínicos para suplir las necesidades de la juventud. El costo de los servicios también es muy alto y también que hay obstáculos de transportación. Y también hay barreras culturales y lingüísticas, inclusive a la falta de servicios en otros idiomas y atención apropiada a las distintas culturas. Les preguntamos a los jóvenes en nuestros grupos focales cuáles fuentes de información son fiables para ellos desde su perspectiva sobre el uso de sustancias. Los jóvenes acuden que los padres, maestros, consejeros, otros adultos de confianza dentro de la comunidad para los consejos relacionados con el uso indebido de sustancias. Más de la mitad de los jóvenes en las encuestas de salud también declararon que tienen un adulto de confianza en la escuela y un padre o otro pariente adulto con quien hablar acerca de un problema. Los jóvenes prefieren tener varias fuentes de información relacionada al uso indebido de sustancias, inclusive a las fuentes como información en línea y redes sociales. Para concluir, también solicitamos recomendaciones de los participantes en nuestra evaluación en cómo prevenir el uso indebido de sustancias por los jóvenes. Nos dijeron que nos recomendaron lugares seguros y programas positivos ajenos a la escuela que son gratuitos y flexibles. Planteamiento en enfoques de apoyo y restauración al uso indebido de sustancias juvenil en lugar de medidas punitivas. Información y educación para la comunidad relacionada con la prevención del uso indebido de sustancias para jóvenes y tutores.
más enfoques divertidos para la educación preventiva del uso indebido de sustancias, abordar los obstáculos económicos, culturales y lingüísticos ante los servicios de la salud mental y el uso indebido de sustancias, y también crear coherencia en la política del uso indebido de sustancias juvenil en todas las ciudades y municipios. Bueno, estos fueron algunos de nuestros hallazgos de la evaluación y solo voy a comentar en unas de las limitaciones de la evaluación de necesidades, aunque hicimos mucho para recopilar nuestros datos y hacer un trabajo comprensivo, también hay limitaciones a nuestros hallazgos. Por primero, nuestra información, alguna información fue antigua de antes de la pandemia, particularmente en las encuestas de salud estudiantil. Había algunas de Everett y Massachusetts que fueron de 2019, antes de la pandemia, entonces no tenemos datos más recientes que tal vez reflejan mejor los patrones en el uso indebido de sustancias durante la pandemia para estas geografías. También no tuvimos más tiempo o capacidad para conducir más entrevistas o grupos focales o a consultar más datos secundarios en la evaluación. Y también las entrevistas y grupos focales no siempre proporcionan información de disparidades particulares entre cómo están usando los jóvenes de diferentes razas o etnicidades o géneros las sustancias diferentemente. Nuestros próximos pasos en el programa de MassCall3 es finalizar estos resultados de evaluación con retroalimentación adicional de la comunidad. Y también el conglomerado de SEAL de Somerville, Arlington, Everett y Lexington va a utilizar la evaluación de necesidades para desarrollar un plan estratégico en todos los municipios para la prevención del uso indebido de sustancias entre los jóvenes. Muchas gracias y ahora tendremos un diálogo para el grupo entero.